Bienvenidos a Disrupt Ecuador 2017. Nos acompaña Constanza Gómez Montt. Emprendedora social y especialista en desarrollo urbano, Constanza se dedica a explorar nuevas formas de solucionar retos en ciudades y sociedades. Ella es cofundadora de dos organizaciones que persiguen este fin. Demos, una incubadora de startups con base tecnológica e impacto social, y C-Minds by Pides, innovación social. Un think and do tank que cataliza que las ciudades sean más abiertas, sustentables e inclusivas. Demos una cálida bienvenida a Constanza. No sé si sabían, pero cada segundo 2 personas se mudan a una ciudad. ¿Qué significa eso? Más de 180,000 personas se mudan a centros urbanos. De 3 personas, cada 2 personas están viviendo en una ciudad. 9 de cada 10 personas vamos a estar viviendo en poco tiempo en ciudades. Y estas ciudades no necesariamente van a ser planeadas como Chicago, o no van a estar planeadas como París. Van a ser un pequeño caos, como la Ciudad de México, en donde hay más de 23 millones de personas viviendo espacios muy chicos. Y esto presenta varios desafíos urbanos. Hablemos de temas de inseguridad. Me da una tristeza enorme saber que 41 ciudades de las 50 más peligrosas del mundo se encuentran en Latinoamérica. Y otros retos como la movilidad. Les quiero contar el tema de movilidad en la Ciudad de México. La Ciudad de México cuenta con el transporte público concesionado, o los buses, como dicen acá, más grande del mundo. ¿Qué significa eso? Más de 30,000 camionetas y autobuses están en la ciudad, llevando más de 1,400 rutas. El 20% de la economía familiar se va al transporte público concesionado. Y esto significa que cada día 14 millones de viajes se hacen. Eso significa 9 veces la población de Ecuador. Entre 6 y 10 horas estamos pasando las personas en la Ciudad de México en tráfico, y lo que significa que 3.3 millones de horas son quemadas al día. Y realmente aquí lo que estamos viendo es que el transporte público no necesariamente nos está dando la calidad que necesitamos. Hay algunos autobuses todavía en la Ciudad de México que dicen parada en Blockbuster, cuando Blockbuster dejó de existir algo hace unos años. Y lo que me causa mucha curiosidad saber es cómo los extranjeros se transportan en los autobuses en la Ciudad de México, porque realmente es de voz en voz en donde aprendemos cómo llegar a las estaciones. No existe un mapa de las rutas, de las más de 1,400 rutas que hay. Y me pregunto yo cómo, si la movilidad son las venas de la economía de una ciudad y son las venas del urbanismo y son las venas de cómo las personas llegamos de punto A a punto B, cómo el gobierno no tiene estos datos. Fuimos a preguntar a la Secretaría de Movilidad dónde estaban estos datos y nos dijeron que no necesariamente era por culpa de ellos, en una forma de decirlo, sino que son más de 27,000 concesionarias independientes que trabajan con el gobierno para proveer el servicio, y que, como tenemos seguramente en Ecuador y en muchas ciudades de Latinoamérica, la parte de piratería, la parte de la informalidad y la parte de poder poner de acuerdo a 27,000 concesionarios, pues era un desafío enorme. Pero lo que sí me dijeron es que ya habían hecho lo máximo que podían hacer como gobierno, que es pasar una ley, en donde la ley establecía que cada autobús iba a tener que tener un GPS para poder dar información en tiempo real y precisa en dónde estaba, para poder informar a más de 14 millones de viajes diarios que se hacen en dónde pueden estar. Pero preguntamos, bueno, ¿y cuándo vamos a tener esa información? Como buenos emprendedores queríamos ya los datos para poder explotarlos. Y nos dijeron que por procesos administrativos y procesos de gobierno, en los siguientes 5 años íbamos a poder contar con esa información. Y sé que es una respuesta muy millennial, si lo quieren ver de esa forma, pero nos volteamos los que estamos en esa junta, que fuimos muy agradecidos por cómo nos explicaron todas las trabas que están viviendo adentro del gobierno. Y realmente se nos hizo inaceptable, siendo una Ciudad de México en donde realmente podemos nosotros salir 14,000 personas un domingo a bailar Thriller para tener el récord mundial de cuántas personas bailan esto a la vez. La pregunta es cómo podemos crear un sistema y un mecanismo para que los ciudadanos podamos ayudar y no tardar 5 años en tener esta información como actores pasivos esperando que nos las den, sino cómo nos podemos poner de acuerdo entre todos los sectores y poder tener esta información realmente de forma inmediata. Es así como creamos un proyecto que le queremos decir un ejercicio, un experimento disruptivo que les quiero presentar aquí, número 1, llamado Mapatón, en donde nos juntamos 11 instituciones, tanto de gobierno, sociedad civil, academia e industria, a pensar cómo podíamos resolver este reto de tener a través de un concurso a nivel ciudad esta información.
De aquí salió un piloto. Lo que hicimos fue usar una aplicación que nos prestaron de MIT para poder empezar a pilotear cómo podíamos funcionar con la tecnología. Porque más allá de tener una app, tenía que ver con un modelo de incentivos. ¿Qué es lo que realmente iba a incentivar a la ciudadanía a participar? Cuando no necesariamente a veces le dicen que bueno, es una ciudadanía apática, pero realmente lo que yo pienso es que no hay suficientes mecanismos de participación ciudadana en donde nuestra participación se vea reflejada directamente en nuestra calidad de vida, donde sepamos que realmente nuestra participación y tiempo invertido en estos espacios públicos y este dinamismo público con gobierno va a ser con una utilidad final centrada en el usuario. Eso era un tema del mecanismo de incentivos que teníamos que pilotear. Lo hicimos con 29 voluntarios, muy controlado, en donde aprendimos cosas increíbles de la Ciudad de México. Por ejemplo, los estados alrededor no se comunican, entonces realmente no sabemos una ruta de dónde empieza, bueno, sabemos dónde empieza, pero no sabemos dónde acaba. No hubo problema con 28 voluntarios porque se subieron a la ruta, le ponían on a su app, tenían que dar toda una vuelta y regresaban con la información de costos, de cómo estaba estructurada el señalamiento, cuánto tiempo duraba, el número de camión, etcétera. Pero lo que se nos hizo realmente curioso es de repente que uno de los voluntarios se iba y a las 3 horas le seguíamos preguntando, oye, ¿estás bien? Sí, pues aquí sigo. Y a las 3 horas y media le seguíamos, oye, ¿qué está pasando? Me dice, pues no entiendo, pero ya estoy en otro estado. Y nos contestó, bueno, la verdad es que les dije, pues bájate y agarra algo de regreso, toma un taxi, te lo pagamos aquí. El cuate estaba fascinado porque estaba conociendo lugares nuevos de México. Con ese espíritu de voluntario no sabía yo si reírme o llorar. Regresó 9 horas más tarde porque un camión que salió de la Ciudad de México llega a Veracruz, el cual no estaba en el radar ni siquiera del gobierno. Y entonces datos como estos, en donde yo pensé que este voluntario nos iba a aventar el app y nos iba a decir que ya no más bien regresó con este entusiasmo de decir cómo puedo dirigir el esfuerzo en mi universidad para que cuando saquen la convocatoria a nivel ciudad sean muchos más personas los que somos comprometidos a sacar este tipo de datos, porque es bastante inaceptable que ni siquiera podamos saber hasta dónde van los camiones y que sea nada más de voz en voz que se pasa esta información. Después de ese piloto hicimos nuestra propia app como grupo de trabajo de las 11 organizaciones encargadas de coordinar esto, que hicimos un tema de ludificación y Big Data, en donde te daban más puntos si tú podías de alguna forma mapear las zonas más inaccesibles o las zonas más lejos. Lo que queríamos hacer son un sistema de incentivos para que la gente saliera de su zona de confort. Y había 30,000 pesos para el primer lugar, que es menos de $1,000, un poquito más de $1,000 de hecho, y en total era una bolsa de 170,000 pesos para el primero, segundo y tercer lugar, junto con varias tablets que nos prestaron y demás. La pregunta aquí es cómo podemos sacarlo y cómo podemos incentivar para que la ciudadanía le dedique tiempo para mapear la ciudad, y lo hicimos como nivel experimento. Como paso número 1 dijimos tenemos que meter a los primeros usuarios, y quiénes son los primeros beneficiarios y los creadores de ese sistema son los choferes. Primero pensamos que íbamos a tener mucha resistencia porque son sistemas concesionados en donde realmente no comparten información y en donde de alguna forma tener información para ellos significa poder. Aquí el cambio de comportamiento que vimos fue enorme, les presentamos este juego y fueron los primeros en sumarse, tuvimos más de 401 recorridos que directamente los choferes nos ayudaron, y la parte importante es, bueno, ¿qué pasa cuando lo pasemos a nivel ciudad? Lo lanzamos para que las personas pudieran hacer equipos, y fueron resultados sorprendentes. No nada más pedíamos datos de ponle on y off cuando empieza y cuando acaba, que habían como reglas muy claras para poder participar, sino cuánto cuesta y temas de dinos qué está pasando. Y en este tipo de aplicación lo que aprendimos es que las personas, aquí en la parte de observaciones, aprendimos que en una ruta todos los días asaltaban de 3 de la tarde a 5 de la tarde, se había un asalto. Y realmente no estaba sistematizada esta información. O nos decían, cuando llegamos a Centro Central no hay ningún tipo de señalamiento para entender a dónde me tengo que conectar con mi siguiente camión. Entonces, lo que también tuvimos ver es, más allá del costo, pudimos evaluar la calidad del servicio público, que por primera vez tuvimos un canal de retroalimentación muy clara y muy directa entre el usuario y entre el gobierno y los concesionarios. Al final del día estuvimos sorprendidos que en 17 días tuvimos más de 3,644 usuarios, más de 2,632 mapeos válidos, más de 690 equipos, y si esto lo sumamos en minutos mapeados, fueron 475 días completos, el equivalente de mapeo, y en kilómetros 1.2 vueltas a la Tierra. Lo cual nos hace pensar
¿Cómo podemos crear ese tipo de mecanismos que le regresamos la parte divertida a la vida pública y le regresamos la parte de que la participación ciudadana sí en efecto va a tener un beneficio directo para los ciudadanos? Hubo una premiación, el jefe de gobierno recibió en un USB los mapeos de su transporte público concesionado y enfrente de 5 secretarios se los presentó, en donde los ciudadanos fuimos copartícipes del desarrollo de políticas públicas, no nada más de desarrollo de transporte, sino políticas públicas también de seguridad y poder de urbanismo. Proyectamos por primera vez en la vida de la Ciudad de México el mapa del transporte público concesionado y el jefe de gobierno lo volteó a ver para atrás y dijo, parece un espagueti, por favor arréglenme esto. Y aquí la pregunta es, ¿cómo podemos crear más ejercicios como estos? Porque no necesariamente podemos hacer un mapatón todos los meses en poder estar actualizando la información. Este reto sí tuvo de alguna forma sus áreas de oportunidad para el futuro, que es cómo podemos actualizar la información. Y de repente, ¿qué pasa cuando le damos un USB al gobierno? Nosotros asumiendo por completo que iban a poder ellos tener los datos y poderlos hospedar en sus servidores, y era demasiada información para sus servidores. Y ahí tardamos 3 a 4 meses en ver quién eran los dueños de los datos y qué dependencia le pertenecían. Entonces, ese tipo de preguntas que más allá que los ciudadanos podemos de alguna forma dar información, sí nos tenemos que hacer desde el principio conscientes que los gobiernos locales, cuál es su capacidad de responder también a la participación ciudadana. Y esa es una de las reflexiones más grandes que nos llevamos con este caso de estudio. En cuanto a sus usos, no nada más sirvió para una política pública basada en evidencia, que creo, en mi opinión, que es lo que hace falta en Latinoamérica, tener más datos para poder tomar decisiones mucho más precisas en qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo, sino también le sirvió la información a sociedad civil y academia para poder cruzar información y poder hacer análisis mucho más certeros. Y en temas de seguridad nos pareció algo fascinante. Bueno, fascinante en cuanto a saber los datos, pero la verdad es que a mí me aterra, en cuanto a saber que en las encuestas 19% de los hombres sienten miedo de ser agredidos o tener algún tipo de crimen en el transporte público de México y el 73% de las mujeres sienten este miedo también. Mi pregunta es, ya que tenemos esta información, ¿cuál es la responsabilidad tanto de gobierno como sociedad civil de crear mecanismos que no nos hagan sentir a 73% de las mujeres inseguros en un transporte público al cual le dedicamos por lo menos entre 1.5 y 3 horas diarias de nuestra vida? Esto nos llevó hacer un ejercicio, teníamos los datos que acaban de sacar la ciudadanía frescos y dijimos, ¿qué hacemos con esto? Y en C-Minds nos juntamos con Google y con Demos y una escuela de hackers llamada Dev, increíble en Latinoamérica. Hicimos un hackathon de forma inmediata el siguiente día y entonces lo que hicimos fueron más de 80 personas, participantes, más de 36 propuestas de qué hacer con los datos de transporte público concesionado en la Ciudad de México y premiamos 3 lugares que podían ser potenciales empresas. El primer lugar lo acompañamos para que de una idea que nació en un PowerPoint, en un hackathon de 72 horas sin parar, que pudiera ganar no nada más dinero, sino el reconocimiento y el apoyo institucional del gobierno de la Ciudad de México para poder llevar su idea y su propuesta a una empresa. Ahora esta empresa está explorando nuevas y mejores formas de darle servicios al gobierno de la Ciudad de México para que los choferes tengan en tiempo real dónde están sus rutas y que los dueños o los concesionarios puedan entender cómo mejorar el servicio público de sus propios camiones. Y esta pregunta de importancia del tema de datos abiertos nos llevó a poder reflexionar qué podemos hacer y cómo podemos generar mecanismos para que más emprendedores puedan tener acceso a este tipo de información. No sé si ustedes saben, pero los datos abiertos, lo que los califica como tal, es que tienen una apertura que es gratis, que es fácil de leer por máquinas, que son completamente abiertas, y que los datos se pueden usar para cruzar información. Aquí lo que le llamamos es una información líquida. Más de 40 países tienen ya plataformas de datos abiertos y más de 1 millón de datos abiertos se han abierto alrededor del mundo. Y la pregunta es cómo podemos ayudar nosotros los ciudadanos a proveer la información que hace falta y cómo los gobiernos empiezan a cambiar el paradigma de que los datos no necesariamente hoy en día significa poder, sino que los datos abiertos son un elemento esencial para la innovación, especialmente para la innovación en el sector privado. McKinsey sacó un estudio hace unos años en donde pudieron calcular que si realmente nos ponemos las pilas como países y podemos abrir las bases de datos, hay un potencial de 3 trillones en inglés, de dólares listos para ser explotados en por lo menos 7 industrias, la cual una de ellas es educación, transporte y salud, para poder crear mecanismos mucho mejores y mucho más eficientes para tomar decisiones.
Se estima que si abrimos los datos en un esfuerzo colectivo bastante fuerte en los siguientes años, más de 3,000 millones de toneladas de CO2 pueden ser reducidas en los espacios públicos por identificar dónde están las áreas de oportunidad. Más de 35 horas nos podríamos ahorrar en temas de tráfico si sabemos con precisión a qué hora llega nuestro transporte. Y más de 100,000 apps pueden ser desarrolladas alrededor del mundo en temas importantes como educación, salud y mejor calidad de vida. Aquí lo que estamos viendo es que cómo podemos crear un experimento mucho más sólido, mucho más constante para los emprendedores, y creamos una aceleradora de datos abiertos para emprendedores en México llamado Labora, junto a la Presidencia de la República y junto a una organización de Inglaterra y la Escuela de Dev. Nuestro piloto incluyó a 8 startups maravillosas de todos los tiers, desde alguien que tenía una presentación en un papel y nos dijeron por favor ayúdenos a sacarla adelante, hasta alguien que ya tenía 1 millón de usuarios y puntos de contacto en su base de datos para fraudes electrónicos. Lo que hicimos durante 4 meses que incubamos estas empresas es poder trabajar con ellos en identificar qué datos necesitaban, porque todo el mundo asume que ya sabemos qué datos necesitamos, cuando realmente es un trabajo de reflexión profunda. Y esos datos que necesitaban, nosotros los juntamos con los actores de gobierno que tenían esa información para poder ver, 1, si está abierto, podérselas otorgar, 2, capacitarlos en cómo meterlos a su modelo de negocios y cómo empezar a tomar decisiones mucho más precisas, mucho más escalables para tener un impacto mucho más grande y un valor agregado en el desarrollo de su empresa, y cómo también poder mejorar su modelo de negocios con otras tecnologías digitales. Aquí lo que hicimos fueron vinculaciones con los gobiernos, en donde también nos sirvió al lado del gobierno ver casos de uso muy concretos en cómo la ciudadanía está usando sus datos y los esfuerzos que está haciendo el gobierno por abrirlos. Porque lo que empezó a pasar con las políticas de datos abiertos a nivel internacional es que como era un hito o una métrica que tenían que tener los gobiernos, todos los gobiernos empezaron a soltar pues todo lo que podían, pero no necesariamente era información útil para el usuario. Lo que empezamos a probar con Labora es que tienen que estar completamente en sincronía las demandas de los usuarios puntuales en temas de datos abiertos y la apertura de estos datos. Y estos mecanismos de sistemas de comunicación entre proveedores y usuarios de datos nos permitió también darle a las instancias de gobierno un panorama mucho más realista y mucho más oportuno de cómo poder hacer sus políticas públicas mucho más eficientes y que causan un impacto directo en temas de desarrollo económico. Uno de los ejemplos, por ejemplo, Blue Data, es una de las empresas que llegó con nosotros con un PowerPoint y a través de Labora y otros mecanismos que lo fueron apoyando paralelamente, pudo crear una startup en donde le da información a tiempo real a los pescadores de México de en cuánto tienen que vender su producto, comparando precios internacionales, comparando información en tiempo real de cómo están las corrientes de los océanos para poder predecir costos futuros, ya que podemos saber si va a haber escasez de algún tipo de producto o si los peces de alguna forma están saludables. Y lo que nos llevó de un PowerPoint a darle un montón de información a este emprendedor y que enseñarle cómo podía él manejar los datos hizo que pasara de esta idea que podía haber sido una retórica por mucho tiempo, a una cosa muy concreta en donde no nada más estamos desarrollando empleo a través de esta startup, sino también este emprendedor está ayudando a que los pescadores en México tengan muchas más oportunidades de ser competitivos a nivel internacional. Al final del día lo que hicimos con el piloto es aprender a hacer un modelo y lo que estamos haciendo ya ahorita es meternos al tema de fintech y datos abiertos para el sector bancario. La pregunta que nos vamos a hacer en los siguientes meses es cómo también podemos trabajar junto con la industria, las cámaras de comercio y la Comisión Nacional Bancaria y los bancos para crear un estándar de apertura de datos financieros y cuántas startups pueden empezar a agarrar estos datos y darnos servicios de inclusión financiera mucho más rápido, servicios mucho mejores y muchos más eficientes en temas de impacto. Y este es el tema de revolución de datos. No sé si ustedes sabían, pero hay cada vez más información existente. En cuanto al tiempo para alcanzar los 50 millones de usuarios, tuvimos el teléfono 75 años, la TV 13 años, el internet 4 años, Facebook 3.5 años en alcanzar 50 millones de usuarios, Angry Birds 35 días y el famosísimo Pokémon Go en 14 días alcanzó lograr 50 millones de usuarios. Y la pregunta de ahí es qué significa eso en términos reales de Big Data y qué significa para temas de industria. Lo que estamos viendo es que ahorita podemos comprar un disco duro de $600 y poner en ese disco duro toda la música que existe en el mundo. ¿Qué está pasando con esta información?
Hay 30,000 millones de posts en Facebook cada mes. Lo que nos sobra ahorita es la información. Y la pregunta que nos estamos haciendo en mi institución, como en Latinoamérica, es qué vamos a hacer con esta información y cómo podemos sacarle mejor provecho. El tema de Big Data y la ciencia de datos es la nueva frontera para la innovación. Y lo que nos estamos preguntando en Latinoamérica es cómo nos aprovechamos de esta tendencia y cómo nos adelantamos en esta ola. Realmente Latinoamérica tiene un potencial enorme en poder entender que esto nos va a llegar en un futuro muy cercano. En tan solo Estados Unidos identificaron que va a hacer falta entre 140,000 y 200,000 personas de análisis de datos para poder ocupar las vacantes que van a estar disponibles en los siguientes 3 años. Y nada más en Estados Unidos identificaron que van a hacer falta 1.5 millones de personas que tengan la capacidad de dirigir equipos de datos y tengan la capacidad para hacer de una dataset y de datos que a lo mejor pueden ser completamente aislados, acciones completamente precisas de cómo mejorar el producto y cómo mejorar sus procesos. Si nos preguntamos, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros aquí en Latinoamérica y qué hago como emprendedor en mi tiempo libre o las personas que realmente a lo mejor no saben qué hacer en los fines de semana? Si de alguna forma se quieren adelantar a lo que se le llama la cuarta revolución industrial, recomiendo ampliamente, como lo que estamos haciendo en la Ciudad de México y en otras ciudades de México, que el tema de ciencia de datos esté en el centro de sus decisiones. Hay cursos gratis, como tanto en Coursera como en Platzi, que nació de un latinoamericano, en donde realmente podemos ver cómo podemos explotar en no nada más el gobierno con Open Data, sino en las industrias, cómo poder tener nuestros propios mecanismos y nuestros propios sectores dentro de nuestros grupos para poder analizar la información que ya está allá afuera. Y si pensamos que lo que está allá afuera, que son más de 30,000 millones de posts en Facebook por mes, en uno de los pequeños ejemplos que puedo presentar el día de hoy, la revolución de datos que viene en los siguientes 3 años, especialmente en países en vías de desarrollo y en países y en ciudades emergentes como en Latinoamérica, va a ser algo que va a ser Latinoamérica un punto de inflexión en que si estamos realmente siendo pasivos, recibiendo la información, o si realmente estamos dirigiéndonos como región a un desarrollo mucho más inclusivo, mucho más innovador y mucho más adelantado que en procesos que tenemos el día de hoy. Y quiero finalizar con estas preguntas pendientes, porque no todo es la tecnología basada en el mundo. La verdad es que, como sabemos todos aquí, la tecnología es un medio, el cual nos tenemos que preguntar qué vamos a hacer con ella. Y en tema de datos, una de las preguntas que a mí realmente me preocupa es el tema de privacidad. No sé si ustedes han conocido la Roomba, que limpia tu casa de forma automática. Yo era feliz soy feliz con mi Roomba, de hecho tiene un nombre, se llama Alfred. Y limpia mi casa de forma increíble y realmente el amor que le tenemos mi esposo y yo es enorme, hasta que leí las letras chiquitas que tenía el contrato, que dice que tienen la posibilidad y tu permiso de venderle la información de tu casa, porque empieza él a mapear tu casa para que ya no choque contra los mismos muebles, y que esa información de tu casa que está mapeada tiene la posibilidad de vendérselas a otras empresas, para que las otras empresas sepan qué te hace falta en tu casa y puedan hacer un targeting mucho más preciso de tus necesidades. Y me pregunto quién está discutiendo el tema de privacidad de datos, por lo menos en México muy pocas personas, y me pregunto si a nivel Latinoamérica estoy segura que casi nadie. Y el tema de seguridad, con un ejemplo, hace unos meses en mayo, no sé si supieron, pero hackearon el sistema de seguridad que afectó a más de 100 países. Entre ellos, por ejemplo, en Inglaterra hubieron 3 hospitales que no pudieron dar servicios durante 2 días porque no pudieron accesar a los expedientes clínicos. El tema de seguridad, cada vez que las personas somos más y más digitales y tenemos más y más wearables, por ejemplo, en estos marcapasos, la FDA mandó traer 400,000 marcapasos de regreso porque tenían un error en el código que podía ser hackeado. Imagínense que ustedes le dan a su papá un marcapasos o se ponen un marcapasos que tiene el potencial de ser hackeado. ¿Qué significa eso? Y más allá de qué significa eso, ¿qué estamos haciendo para preguntarnos qué hacer y quién está poniendo las reglas del juego? Eso es lo que estamos haciendo en C-Minds, en donde nos estamos preguntando no nada más cuáles son los límites de la tecnología y poder hacer pilotos que después entregamos a nuestros socios para que los escalen en políticas públicas, legislación o empresas, sino también nos estamos preguntando a través de nuestra Academia para la Resiliencia cuáles son las preguntas difíciles y las preguntas éticas y existenciales de tanto desarrollo tecnológico que no nos estamos poniendo al corriente como humanos en estar teniendo las respuestas a tantas preguntas que nos deberíamos estar haciendo. Entonces, lo que realmente estamos viendo es cómo podemos crear en Latinoamérica procesos mucho más efectivos de poder avanzar con la tecnología, pero ser mucho más conscientes de todos los vacíos que estamos dejando.
Al final del día, lo que queremos ver es una Latinoamérica mucho más resiliente y mucho más efectiva. Y al día de hoy lo que estamos viendo son casos de estudio que realmente son dignos de poderse poner a nivel internacional y dignos de poder compartir el mundo, y me encantaría pertenecer a una Latinoamérica que no nada más aprendemos de estas revoluciones industriales, sino que realmente estamos avanzando en ser los líderes de asegurarnos que esta cuarta revolución industrial es una revolución inclusiva. Gracias. Y nos acompañará David Jacome, arquitecto de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, especialista en administración de bienes raíces por el Tecnológico de Monterrey, y en el sector público ha desempeñado cargos de director metropolitano de desarrollo urbanístico en el 2015, formando parte del equipo que propuso y ayudó a la aprobación por parte del Consejo Metropolitano de Quito del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015-2025. Actualmente es director de resiliencia dentro del marco del programa de 100 ciudades resilientes de Quito y es asesor de resiliencia del PNUD, con la tarea principal de desarrollar la estrategia de resiliencia de Quito. Bienvenido, David Jacome. Seguí con muchísima atención tu presentación y creo que es un tema muy relevante. Cuando uno hace política pública, lo más difícil o uno de los temas más sensibles es que uno hace política pública desde un escritorio y muchas veces no sabe cómo esa política pública impacta en la vida de la gente, y lo que tú propones es exactamente lo opuesto, que se haga política pública no desde un escritorio sino sabiendo exactamente qué es lo que sucede con la vida de las personas, y creo que es una forma muy innovadora de plantear el asunto o cualquier problema. Pienso también que abre muchísimas oportunidades. Es una forma muy importante de innovar justamente en el hacer el política pública, y lo veo como una gran oportunidad. Coincido contigo en eso. Desde ese punto de vista, tengo 4 preguntas antes de pasar a las preguntas del público que quisiera hacerte a ti, aprovechando tu experiencia y aprovechando lo que nos acabas de contar. La primera es súper sencilla. En el día a día, cuando uno vive y cuando uno se va a cualquier institución pública a hacer un trámite o cualquier cosa, o cuando uno se va al supermercado o hace sus actividades diarias y miras que en determinada situación se podría beneficiar de una iniciativa como esta, hay algo que entró en tu radar y que dices, aquí podríamos aprovechar este tipo de tecnología y de participación y resolver tal o cual problema. Esa es una primera pregunta. La segunda pregunta es algo que tiene que ver con la parte práctica. Si es que tú tuvieras que describir en 5 pasos, 5 o 6 pasos, cómo tienes que llevar a cabo este proceso y dónde están los problemas principales de todo esto, ¿qué recomendaciones harías? La tercera tiene que ver con la distancia que hay muchas veces entre las personas y la tecnología y el uso de una aplicación. ¿Fue esto un problema el momento de aplicar el programa en México? ¿Sucedió? Y finalmente, y de manera general, ¿cómo recomendarías impulsar una cosa como estas en ciudades como Quito, donde todavía tenemos bastante por recorrer? Okay. Me vas a ir recordando las preguntas, pero contesto la última, que es de la que más me acuerdo. El tema de brecha digital definitivamente es una barrera que tenemos que pensar cómo la podemos acortar de una forma mucho más rápida. De hecho, me causa mi curiosidad porque yo hablo mucho de la cuarta revolución industrial, cuando realmente en la primera revolución industrial hay 17% de la población a nivel internacional que todavía no tiene acceso a luz, ¿no? Dejemos internet y dejemos todos apps, o sea, luz, las cosas más básicas. Y cuando estamos hablando de la segunda y tercera revolución, todavía el 53% a nivel internacional no tenía acceso a internet. Entonces, en México lo que sí vimos es en estos casos de estudio que nosotros hacemos de tecnología, sí están identificadas que el nicho de los colaboradores sí son las personas que ya tenían, por ejemplo, aquí ni siquiera un iPhone, podías participar en Mapatón si tenías
un Android, porque no nos daba tiempo esperar a que iPhone nos pusiera su app en la nube para poderlo sacar a tiempo. Entonces sí tenemos que ser muy realistas en que ciertas intervenciones están dirigidas a una población muy concreta, que para nosotros en nuestras intervenciones normalmente son los jóvenes. Y paralelamente de nuestras intervenciones somos parte de muchos diálogos en donde nos estamos preguntando qué hacer por el tema de brecha digital. En los siguientes años vamos a estar viendo que más de 5 millones de personas están conectadas mucho más rápido, y la pregunta es cómo podemos hacer que los servicios que se están desarrollando hoy en día, que van a estar listos para que cuando esas personas se monten, cómo pueden estar con mecanismos inclusivos, que uno sean a cero costo, que es a lo que estamos yendo, o que de alguna forma ya habían sido diseñados para ser inclusivos ante una población emergente que va a estar conectándose los siguientes años. En el tema de qué recomendaciones hacer en pasos, más allá de lo obvio, creo que el paso que más nos ha costado trabajo transmitir y la importancia que tienen procesos de diseño en innovación social es la definición del problema. Creemos, hay muchas veces que llegan y nos piden algún tipo de intervención o algún tipo de solución, cuando la persona que nos está pidiendo la solución ni siquiera entiende bien el problema, porque como tú dices, no se ha dado el tiempo de irle a preguntar a la gente que está directamente beneficiada o afectada por dicho problema. Entonces, el paso número 0 ante cualquier escenario en procesos de design thinking, como en las startups, como para nosotros como agencia de innovación social, es una etapa de por lo menos 3 semanas mínimo de lo que le llamamos definición del problema, en donde vamos con cada una de las personas, que en inglés tienen una palabra que se llama stakeholders, que es difícil encontrar una palabra en español, colaboradores, beneficiarios. Partes interesadas. Partes interesadas, toda la razón, en que desde diferentes perspectivas nos digan cuál es el problema, porque realmente si empezamos a diseñar un producto, proyecto, insumo con la pregunta equivocada, en algún punto esa pregunta equivocada va a hacer que nuestra solución no haya sido la mejor solución del ecosistema. Creo que los emprendedores hemos aprendido muy rápido eso, porque tenemos que hacer pruebas rápidas de que si el usuario les gusta nuestro producto o no, haciendo ciclos de retroalimentación muy rápidos y muy constantes y completamente permanentes en el tiempo de desarrollo de la empresa o del producto con los usuarios, haciendo que puedan mejorar e iterar sus servicios de forma constante o permanente. El reto en la política pública es enorme, porque no está sucediendo eso. Más bien, ¿cómo podemos fomentar una cultura de que la persona dentro de gobierno se entienda más como un emprendedor público y entienda que lo que están sacando son productos o servicios para una cliente, y ese cliente se llama el ciudadano? Y cómo podemos tener procesos, mecanismos de retroalimentación y diálogo permanentes antes de la política pública, en la definición del problema, en el diseño de la política pública y especialmente en la implementación y la evaluación, para que los beneficiarios no aprendamos al final, sino que hayamos sido partícipes durante todo el proceso. Esas contestan 3 preguntas y las otras 2. Y estoy de acuerdo contigo, y haría un poco hincapié en la parte final de tus recomendaciones, en el hecho de que cualquier política pública también tiene que ser evaluada y tiene que ser corregida, digamos, al momento de su aplicación, y esto permite hacerlo, ¿no? No siempre son acertadas. Y la primera pregunta que yo te había hecho era, en tu día a día, ¿qué otras aplicaciones tú has visto que podrían ser implementadas para resolver X problema? Porque es un problema que tú te lo encontraste o lo enfrentaste. En mi experiencia, ahora en temas de resiliencia, por ejemplo, se ve que hay una necesidad grande a veces de cambiar, por ejemplo, los hábitos de la gente para mejorar la calidad del aire, impulsar otros modos de movilidad, además del automóvil privado, etcétera. Ahí hay un ejemplo, y por ejemplo, ese es el que yo he encontrado. No sé si es que tú has encontrado también en tu… Sí, 2 muy puntuales. En el tema de behavioral change, como le dicen en inglés, economía del comportamiento, que es un tema que nos apasiona, las secretarías no podían implementar su política de gestión de residuos sólidos. Entonces nos vinieron a buscar la Secretaría de Medio Ambiente y nos dijo, bueno, nosotros como Secretaría de Medio Ambiente somos los primeros que tenemos que tener nuestra propia política de gestión de residuos a la perfección, y nadie de mis 1,500 empleados en este edificio está haciendo nada por el tema de reciclar y por el tema de gestión de residuos.
¿Cómo podemos sacar un piloto o un experimento que le llamamos nosotros mucho más innovador para cambiar el comportamiento? Entonces, todo el mundo normalmente se va a hacer campañas de concientización y ponen esas cosas que estamos viendo todos los días, cuando a veces le tenemos que agregar la parte de ludificación para que realmente hacer partícipes a las personas en los aspectos. Lo que hicimos fue con todas las personas de mantenimiento, les pedimos a los jefes permiso para que pudieran venirse con nosotros a 2 días de sesiones de trabajo y literalmente empezamos con una hoja en blanco y dijimos, no existe la política de gestión de residuos en este edificio. Quien la va a diseñar son ustedes. Y por primera vez le dimos voz y voto en un edificio en donde realmente los encargados eran las personas de limpieza y mantenimiento que nunca habían tenido una voz ni un voto en el diseño de la política. Entonces, durante 2 días, más de 140 personas de mantenimiento pudieron crear la política pública, se las presentaron a los directores de área y al secretario. Entonces, el empoderamiento que hubo a nivel de abajo hacia arriba de esta política pública dio un tema de pertenencia tan grande que le metimos también el componente de ludificación. Hicimos una campaña, pusimos biofertilizante en el techo para poder los residuos orgánicos con biofertilizante, para poderlos sacar en un proceso de reciclaje mucho más efectivo. Y la bacteria chinampera que usamos para este proceso de degradación y conversión a biofertilizante tuvo una campaña de cómo le nombramos a la bacteria. Entonces, durante una semana hicimos una campaña para que todo el edificio pudiera nombrarle a la bacteria chinampera. Salió el nombre de Cachito de mi corazón, ¿no? Que es una canción súper cursi, pero una canción bastante famosa en México. Y el hecho de que les dimos estas voces en cosas más chiquitas a más de 1,400 funcionarios públicos, teníamos pósters en la entrada que decía, alguien mató a Cachito de mi corazón, porque puso una lata, o sea, cosas tan básicas, puso una lata en el cesto de residuos de comida, y entonces salió una foto hicimos un dibujo, Cachito de mi corazón, hasta había peluches de Cachito, y entonces tú veías la salud de Cachito todos los días. Entonces, de una política pública que está implementada en 14%, lo subimos a más de 92% en menos de 3 meses. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo lo escalas? ¿No? Que eso es para otra conversación y otra conferencia, pero todavía sigue habiendo un reto en cómo podemos escalar políticas públicas, porque lo que aprendimos que fue efectiva porque se apropió. Entonces, ¿qué ahora tenemos que buscar esto con cada uno de los edificios? ¿O cómo podemos crear un mecanismo escalable de apropiación? Lo que hemos visto con Mapatón y otras intervenciones en temas de salud es que si lo haces a nivel concurso, a nivel mucho más participación ciudadana, hay una eficiencia mucho más precisa en temas de política pública. Buenísimo, perfecto. No sé si es que hay preguntas del público, no recojo ninguna en mi Twitter o mi teléfono no funciona. Pero lo que sí veo es que son frases que van recogiendo de lo que tú vienes diciendo y que exaltan justamente digamos, los beneficios de de esta forma de hacer que la gente participe y se incluya dentro de las dinámicas de la ciudad. ¿Cuál es el proyecto más significativo que hayan llevado a cabo y que haya beneficiado a la comunidad de Alexandra? Gracias. Me cuesta trabajo cuál es el más. Uno de los que le tengo un cariño especial es el tema de obesidad infantil. No sé si saben, pero en México 3 de cada 4 niños presentan problemas de sobrepeso u obesidad. Está yo leyendo en Ecuador, 1 de cada 3 niños tiene un problema de obesidad. Y la verdad es que me entristece muchísimo y lo veo yo como un tema de derechos humanos, porque 3 de cada 4 de estos niños van a crecer con un problema metabólico. En México, 8 de cada 10 muertes son por causa de enfermedades crónicas no transmisibles, que la mayoría de estas enfermedades son por temas de sobrepeso o obesidad, o vienen, por lo menos en temas tan precisos como diabetes, por ejemplo. Uno de los, para poderlo hacer más divertido para los jóvenes y para poderlo ludificar en las escuelas, lo que hicimos fue crear agentes de innovación y grupos en las escuelas, en donde nosotros mitigábamos su riesgo de innovar, hablamos con la Secretaría de Educación, hablábamos con los directores, con los profesores, para que le diéramos a estos niños chiquitos el poder de crear sus propias políticas de alimentación y ejercicio dentro de sus escuelas. Entonces, de alguna forma, nosotros les dábamos muchas más herramientas para que hicieran decisiones mucho más informadas, y eran los niños que le decían a los otros niños
qué hacer en temas de educación alimentaria y qué hacer en temas de hábitos alimenticios. Lo que pudimos ver con un modelo como estos, en donde más allá de nosotros llegar a enseñarle a niños, más bien la pregunta es cómo empoderamos a los niños para que ellos mismos puedan tener una educación par a par, nos dio resultados fabulosos en una etapa piloto, la cual buscamos poder escalar en el siguiente fase a muchas más escuelas. Y nos lleva al segundo punto, que estamos ahorita experimentando, empezamos hace menos de un mes. ¿Qué pasa si utilizamos las impresoras 3D y la tecnología de fabricación digital para empezar a imprimir comida? Entonces, también es esa presentación de otros 20 minutos, pero al final del día lo que buscamos es qué pasaría si en vez de decirle al niño cómete la sopa y hay un berrinche enorme, qué pasa si le decimos que puede imprimir los mismos componentes nutricionales de una sopa en la forma de un Pokémon. ¿Qué pasaría si le podemos dar a los niños el potencial de poder ludificar su comida con los mismos componentes nutricionales? Y eso es lo que vamos a estar experimentando con la red de MIT, de los Fab Labs, tanto en Perú como en México, y poderlo pilotear con por lo menos 5 países en los siguientes 6 meses. Otra pregunta, ¿cuál debería ser el alcance de la apertura de datos en la banca sin romper políticas de sigilo bancario? En una respuesta corta, en Inglaterra ya sacaron el primer estándar de bancos abiertos, en donde tardaron un poco en ponerse de acuerdo cuáles eran esos estándares, justamente porque hay temas de preguntas de privacidad y tenían muchas preguntas al principio. Pero lo que estamos viendo tanto en Alemania como en Canadá como en Europa, que ya están avanzados con esas políticas de apertura para la banca, es que entre más APIs abiertas, que es más como el cruce de información tengamos para que los emprendedores puedan agarrar la información de forma rápida y directa, están acelerando los propios servicios de inclusión financiera que pueden ofrecer los bancos. Porque no nada más es un banco el que debe de abrir los datos, sino estamos empujando por que sea el sector bancario. Obviamente hay temas de anonimización de información y temas de seguridad y privacidad que se tienen que respetar, pero ya hay suficientes políticas a nivel internacional que nos dan las mejores prácticas para medir cuál es el retorno de inversión de este tipo de políticas públicas. México va a empezar con la suya y esperemos que hayan muchos más países en Latinoamérica que se sumen a esta tendencia. Y en términos de Big Data, ¿qué tanto es basura y cuánto cuesta depurarla? Clave. ¿Qué tanto es basura? Un montón. No podría, en temas de Big Data, uno de los retos más grandes no es necesariamente tener datos. Como podemos ver, hay un montón de datos que ya estamos en momentos que ya no sabemos qué hacer con tantos datos. La pregunta ahorita es cómo podemos tener más capacidades como ciudadanos, como gobierno, como empresas, para quitar toda la basura de alguna forma y podernos quedar con la información que es accionable, dependiendo del fin que le quieres poner a los datos. Lo que sí sé es que por lo menos a los gobiernos, por lo menos en México, que les dijeron que tenían que abrir los datos por una dirección a nivel presidencia, no tenían ni las capacidades, ni los recursos financieros, ni realmente entendían ¿para qué? Entonces sí estamos a veces sacando políticas públicas que no necesariamente estamos pensando en la implementación de las políticas públicas. Y es así como varios grupos, como por ejemplo la Estrategia Digital Nacional de México, creó manuales y nosotros hemos visto que la mejor forma de poder hacer que las políticas públicas dentro de gobiernos sean eficientes es un proceso de acompañamiento y poner casos de estudio muy concretos. Bueno, creo que se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Constanza, nuevamente por contarnos todo esto. Gracias a ambos.